¡Hey! ¿Qué tal? Este es mi tercer capítulo. Soy Dylan Robles y en el día de hoy les vengo a explicar cómo calcular el esfuerzo promedio de 3 barras. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal y darle mucho like, ¿vale? Bueno, comenzamos. Bueno, el problema planteado nos presenta 3 barras, ¿sí? Una altura de 2 metros, barras con características idénticas, o sea, son las mismas barras, la misma área, el mismo espesor, las mismas características de composición, y tenemos una barra rígida que está siendo afectada por 2 fuerzas. Del punto DE, la barra está siendo sometida a una fuerza de 50 kilonewtons, y del punto EF está siendo sometida a una fuerza de 80 kilonewtons. Entonces, nos dan las distancias, ¿vale? A las que están las fuerzas, a las que están cada una de las barras, ¿sí? Entonces, nos vamos a nuestro equilibrio, al equilibrio de barra rígida, ¿sí? En donde podemos apreciar, una vez graficamos nuestras fuerzas en cada una de sus respectivas direcciones, ¿sí? Y las dos fuerzas representadas aquí, ya las representamos en newtons, 50.000 newtons y 80.000 newtons, que son estas que están siendo sometidas a la barra rígida que tenemos acá. Entonces, tenemos un módulo de J de 706 pascales y un área de 450 por 10 a la menos 6. Entonces, bueno, comenzamos. Entonces, tenemos que sumatorias, hacemos una sumatoria de f de y igual a 0, igualamos a 0, que esa puede ser una ecuación. Entonces, miramos todas las componentes en y. Tenemos que f de a de, todas están positivas, miren que esas azules van en el eje de la y, eje positivo, más f de b más f de cf. Y ahora vienen las que están haciendo contraposición a esas fuerzas, que son las de 50.000 newtons y las de 80.000 newtons. Pero esas están en el eje negativo de la y, o sea, menos 50.000 newtons menos 80.000 newtons, ¿sí? Igualación a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos pasar estos términos, los solucionamos y los pasamos al otro lado de la igualdad, ¿vale? Entonces, f de AD más f de BE más f CF igual menos por menos más. Por igual forma, pues pasamos 50.000 newtons pasa positivo y 80.000 newtons pasa positivo. Entonces 50.000 más 80.000 son 130.000 newtons, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestra primera ecuación, ¿ok? Entonces, ahora hacemos sumatoria de momento. El momento yo lo voy a hacer en E, ¿vale? Aquí en E. Momento en E. Entonces, momento en E igual a 0. Bueno, ahora miramos respecto a dónde están las fuerzas, hacia dónde hace momento la barra. Entonces, comenzamos con la de F de A, AD. Entonces, si tenemos la barra aquí, entonces, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer esto la barra, ¿ok? Entonces, está en sentido negativo, F de AD, por la distancia, ¿a cuánto está? 2 metros, ¿ok? Entonces viene la de FCF, entonces está la barra así, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mover la barra en este sentido,
sea positivo, más F, CF, ¿a cuánto está? A 2 metros también. ¿Ok? Ahora miramos la de 50.000 newtons. ¿Ok? Si la barra es así, la de 50.000 newtons lo que me va a hacer es que la barra, ¿sí?, se mueva en esta dirección, es decir, positivamente, más la fuerza de 50.000 newtons por la distancia. ¿A cuánto está de nuestro momento? Está a 1 metro. ¿Okay? Entonces, miramos la de 80.000. Esta nos va a hacer sentido de las manecillas, momento así, o sea, negativo, 80.000 newton por la distancia, que es 1 metro. ¿Sí? Y hacemos igualación a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Dividimos todo entre 2, ¿sí?, para pues eliminar la mayoría de los términos. Entonces nos va a quedar que menos F AD más F CF más 25.000, ¿sí?, porque 50.000 entre 2, 25.000, menos 80.000 sería menos 40.000. Todo esto entre 2, ¿ok? 40.000 newton por acá, ¿sí?, igualado a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pasamos estos términos al otro lado. Entonces me quedaría que menos FAD más FCF igual a 40.000 newtons menos 25.000 newtons. ¿Okay? Solucionamos esto. Marque F menos FAD más FCF igual a, esto me da 15.000, ¿sí?, 15.000 newton. Y tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Vale? A continuación, utilizamos nuestro diagrama de deformación. ¿Sí? ¿En qué consiste? El diagrama de deformación, lo que vamos a sacar son los puntos que estamos utilizando, o sea, las fuerzas o de pronto los puntos clave donde están las barras. ¿Ok? Entonces tenemos un punto por acá, un punto por acá y un punto acá. ¿Ok? Entonces ese punto va a ser AD, B, si así los estoy llamando, y CF. Entonces, ¿qué pasa? En este ejercicio yo voy a poner la carga de este lado, ¿sí? ¿Qué me va a ocasionar la carga? La carga lo que me va a ocasionar es una inclinación en la barra rígida, ¿ok? Si yo pongo la carga aquí, lo que me va a hacer es inclinarme esta barra, ¿sí? Me la inclina, ¿vale? Entonces ya no va a estar aquí, sino que queda inclinada. Entonces vamos a representar esto aquí, previamente. Vamos, queda por aquí, acá, acá y aquí. Más o menos así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, ya vemos que la barra, esta es la barra, ¿sí? La barra rígida ya no está así, sino que está inclinada por la carga que le efectué aquí en CF. ¿Ok? Entonces, aquí se me forma un triangulito. Verlo por acá. Aquí este triangulito. ¿Sí? Entonces, vamos a darle nombres a estas distancias. ¿Ok? Entonces, la distancia de aquí
acá la voy a llamar SCF, ¿ok? La distancia de aquí a acá, este punto, yo la voy a llamar SBE, ¿sí? Y la distancia de acá hasta acá, yo la voy a llamar SAD, ¿ok? Entonces, estamos aquí, esta distancia de aquí y aquí. Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí en esta parte, mira, se me están formando dos triángulos semejantes, una semejanza de triángulos. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo un ángulo, ¿sí? Un ángulo beta o un ángulo alfa, en este caso ponemos un ángulo alfa, ¿sí? Entonces este ángulo me va a afectar, me va a relacionar tanto el triángulo este grande como el triangulito pequeño que tengo acá, ¿sí? Es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Necesito saber las distancias, esta distancia pequeña de aquí y esta distancia de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo las hallo? Facilito, papá. Esta distancia de aquí a acá va a ser igual a SCF menos esta distancia, o sea, SCF menos SAD me va a dar la distancia aquí, ¿sí? Menos SAD. Y esta distancia de aquí se me va a llamar ¿cómo? Pues fácil. A la distancia que tengo de aquí le resto esta, ¿sí? Entonces, SBE menos SAD. ¿Listo? Entonces, relacionado con la tangente de alfa, va a ser igual a ¿qué? A S, bueno, vamos a enviar aquí, SB menos SAD sobre ¿qué? La distancia que hay de aquí a acá. ¿Cuál es? Esta que hay aquí, del punto E. 2. Sí, colocamos el 2. Que esto es igual a la vez a SCF menos SAD sobre ¿qué? La distancia de aquí a acá. ¿Sí? De aquí a acá, pues 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos igualaciones. ¿Sí? Relacionamos que esto es igual a esto y puede ser a la vez igual a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el 4 que está aquí y el 2, lo pasamos acá. 4 medios, ¿sí? ¿Qué me relaciona? Bueno, 4 medios es igual a 2. Sí, esto va a ser igual a 2. Entonces, a SBE menos SAD igual, del otro lado, SCF menos SAD. ¿Ok? Entonces, factorizamos y nos da ¿qué? 2 SBE menos 2 SAD igual a SCF menos SAD. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos términos semejantes, ¿sí? Entonces, este con este se me pueden cancelar, ¿sí? Entonces, me va a quedar que 2 SBE menos, ¿sí? Aquí me queda un SAD. SAD. ¿Ok? ¿Sí? Este está positivo, lo pasamos al otro lado de la igualdad. Menos SCF igual a 0. ¿Listo? Y tenemos nuestra tercera ecuación. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar las deformaciones para cada uno, tanto para SAD, SB y SCF. Entonces comencemos con SAD. Entonces SAD va a ser igual a ¿qué? ¿Se acuerdan la ecuación de pelea? Entonces queda
FAD por L, que es la longitud, sobre el área por el módulo de Yeoman, ¿ok? Módulo de Yeoman, velo acá, míralo aquí, aquí está, y el área la tenemos acá, ¿sí? Entonces simplemente reemplazar, ¿vale? Área por Yeoman. Y así lo vamos a hacer para todos, ¿ok? Es decir, que tanto para ese, bueno, lo que nos vamos a reemplazar aquí, ¿sí? Esto es SAD está 2 metros, mire que la longitud de la barra que mide 2 metros, entonces FAD por 2 metros sobre el área la tenemos aquí, 450 por 10 a la menos 6, ¿ok? Por el módulo de Yeoman, que es 706 pascales, que pues basándolo quedaría por 70.10 a la menos 4 pascales, okay. ¿Vale? Entonces, eso me va a arrojar un resultado de 6,35 por 10 a la menos 8, a la menos 8 en función de AD, ¿ok? Y así me va a dar igual, lo mismo me va a dar de SB, ¿sí? La información va a ser igual en SB y en SCF, ¿sí? Este resultado va a ser igual para todas, ¿vale? Sí, porque es constante, va a ser la misma afectación en cada barra. Bueno, y ahora nos disponemos pues, a reemplazar cada uno de los resultados y ahora pues todo en orden, entonces quedaría como 6,35 por 10 a la menos 8 F de B, ¿sí? menos 6,35 por 10 a la menos 8 de FAD, perdón, ¿sí? menos 6,35 por 10 a la menos 8 de FCF sobre el valor 6,35 por 10 a la menos 8. Pues todo va a dar igual, ¿sí? Todo va a dar lo mismo. Entonces me cancela con esto y esto con esto. Ok, me queda solo, ¿qué me queda por aquí? 2, 2, F de B menos F de AD menos F CF igual 0. Y tenemos por aquí pues nuestra otra ecuacióncita que me relaciona todas las deformaciones. Entonces, lo que me dispongo a hacer es jugar con mis ecuaciones. Tengo mi ecuación 1, tengo mi ecuación 2 y tengo mi ecuación 3. Esta la llamaré 3. Entonces, yo voy a hacer esto. Voy a hacer eliminación para buscar, o sea, tenemos que obtener los valores de esto. Entonces yo voy a hacer una eliminación directa. 1 en 3. 3 en 1, ¿sí? Entonces, tengo la 3, que es esta. Entonces, eso no varía, menos FAD más 2FB. Pues le escribo así para que me quede en términos de la 1 y poder cancelar fácilmente, ¿ok? Menos FCF igual 0, ¿sí? ¿Ven? Esa es mi ecuación 3, ¿vale? Y ahora, en nuestra ecuación 1 la escribimos, la transcribimos allá y pues operamos. F de AD, esto y esto se da, hermano, más FB. Entonces, ¿qué me va a dar esto? 2 más 1, 3 FB. ¿Ok?
¿Listo? Entonces, continuamos. Menos S es F, CF. ¿Sí? Tenemos ahí. Bueno, esta de aquí. Ah, perdón, esta es positiva. Esta queda positiva. ¿Sí? Y entonces, esta con esta se va. ¿Sí? Aquí 1300 igual a 13.000, perdón, 13.000 Newton. Esta es la 1. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a 13.000 Newton. Entonces, F B va a ser igual a 13.000 Newton sobre este 3 que está multiplicando, lo paso a dividir y eso me va a dar F 23.333.33 Newton. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos F de B. Listo, ya la arreglamos. ¿Sí? Entonces nos disponemos a buscar alguna de las dos según nuestra conveniencia. Ahora lo que hacemos es este valor que hallamos aquí. ¿Sí? Ya tengo mis tres ecuaciones armadas acá bien organizadas, y con esto voy a tratar de buscar las incógnitas que aún tengo, que son FAD y FCF. ¿Okay? Voy a reemplazar, vamos a reemplazarlo, FB vamos a jugar con la 3 en 3. Entonces me queda que 2 por 43.333,33 menos FAD menos FCF igual 0. ¿Listo? Me queda así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a jugar con 2 y 3. Entonces, y 3. Entonces, de este lado voy a dejar las incógnitas. Menos FAD, ¿sí? Menos FCF igual, paso este término que tengo aquí, lo paso negativo, menos 2 por 23.333,33, ¿sí? Y aquí en 2 tengo menos FAD más FCF igual 15.000. ¿Listo? Entonces operamos. Se me cancela con esto. Lo que me queda es 2 menos 2 FAD igual, operamos esto y lo restamos con esto, me va a dar menos 71.666.66. Este 2 que está aquí multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir, entonces me queda que FAD igual a menos 71.666.66 sobre menos 2, pues esto es menos por menos da positivo, y FAD va a dar un resultado de 35.833.33. Listo. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar este valor. Ya tengo FBE y FAD. Lo voy a reemplazar en la 2, que es la más sencilla. Ok. Entonces, menos FAD, míralo aquí, menos 35.833.33 más FCF igual 15.000. Entonces, despejando FCF lo dejo solito aquí, entonces va a quedar que 15.000 newton
más 35.833.33 y F de C, F, me va a arrojar un resultado de 50.833.33. ¿Listo? Entonces ya tengo las tres incógnitas que me hacían falta. ¿Ok? Bueno, ahora lo que pues, el ejercicio nos pide es el esfuerzo normal de cada una de las barras, el esfuerzo promedio. Entonces vamos a disponernos a hallarlas. Pues tenemos que el esfuerzo medio de FAD de AD, perdón, es igual a, va a ser igual a F de AD sobre el área. El área la tenemos aquí, mírenla. Va a ser igual también para BE igual F de BE sobre el área, y aquí también igual para CF, F de CF sobre el área. ¿Ok? Reemplazamos la longitud, va a ser igual para todas, ¿sí? Se exonera, va a ser una constante para cada una, y pues el módulo de Jean también va a ser igual, ¿sí? Trabajamos solo con el área. Bueno, aquí tenemos, reemplazamos 35.833.33 sobre el área, que es 450 por 10 a la menos 6, y aquí va a ser 43.333.33 sobre la misma área por 10 a la menos 6, y FDC va a ser 50.833.33 sobre el área, que es 450 punto 10 a la menos 6, y eso nos arroja un resultado. Bueno, en DAD nos arroja un resultado de 79 megapascales. Ok. En el de BE nos arroja 96 megapascales, ¿sí? Y de CF nos arroja 112 megapascales. Listo. Y tenemos todos los esfuerzos normales promedios de cada uno. Y listo. Terminamos nuestro ejercicio. Pues espero les haya gustado esta experiencia. No olviden darle muchos likes y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.